Consejo Nacional de la Magistratura. Estamos de regreso en el programa, estoy con el constitucionalista Jorge Manrique. Tenemos referéndum, primero son 4 preguntas las que se van a hacer. Hay un tema referido a la reforma judicial del Consejo Nacional de la Magistratura para ser reemplazado por un nuevo organismo, ¿no es cierto? ¿Por qué vamos a votar finalmente? O sea, ¿qué es lo que nos están preguntando? Y si nosotros le decimos sí a esa pregunta, ¿qué pasa? Bueno, esta es una pregunta que ya no nos queda otro camino que decir sí, porque ya en forma arbitraria e inconstitucional el Congreso de la República ha cerrado un órgano constitucional autónomo que tiene su mismo rango y jerarquía que el Congreso. Y el Congreso no tenía facultades para poder cerrar ningún órgano constitucional. El Consejo Nacional de la Magistratura no podía ser cerrado. Podrían entrar los suplentes, podían hacer, pero no podían cerrar. No podía cerrar. Eso es un absurdo. Teóricamente hablando, es un golpe de Estado. Es un golpe de Estado, claro, que sea de un órgano del Estado contra otro órgano del Estado. No, entonces está mal. Y todavía, con el Jurado Nacional de Elecciones, con el Jurado Nacional, con la Junta Nacional de Justicia, hasta que simplemente se elijan, ¿cuánto tiempo va a pasar? ¿Otro año? ¿Y mientras tanto? Bueno, lo que pasa es de que el escándalo y las particulares circunstancias por las que atravesó el Perú, a través de lo que destapó la forma como se elegían los jueces, es que motivó que se tomase una medida tan drástica y tan poco meditada de cerrar al Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces imagínense, si votamos por no, ¿qué pasaría acá? ¿Quiénes van a ir? Si están destituidos, ¿no? Entonces no nos queda otra cosa que votar. Ahora, ¿qué cosa es el Consejo Nacional de la Magistratura al que se le ha cambiado el nombre con la Junta Nacional de Justicia? Entonces se ha ideado una nueva forma de cómo escoger a todos los jueces de la República, a todos los fiscales de la República, cómo ratificarlos, ¿no es cierto?, y cómo destituirlos. Y todo eso está a cargo de la Junta Nacional de Justicia. La pregunta exacta es, ¿aprueba la reforma constitucional sobre la conformación y funciones de la Junta Nacional de Justicia, antes Consejo Nacional de la Magistratura? El asunto es que yo no sé, yo soy periodista y yo no sé cuál es la conformación y no sé cuáles son las funciones de la Junta Nacional de Justicia. Claro. Entonces, pero me lo están preguntando y tengo que decir sí o no, ¿no es cierto? Entonces la población es la que debe saber de por qué está votando, ¿no es cierto? La segunda pregunta es, ¿aprueba la reforma constitucional que regula el financiamiento de organizaciones políticas? Bueno, esta es una pregunta mayor, ¿no es cierto? Porque estamos viendo cómo se han llevado las campañas políticas, cómo han sido financiadas, y además cuánta gente está en la cárcel o con detención preventiva o impedida de salida del país, o no sé, ¿no es cierto? ¿Usted conoce cómo se va a regular? Dice, aprueba la reforma constitucional que regula el financiamiento de las organizaciones políticas. Suena a cheque en blanco, ¿no? Suena o sea, decir, sí, estoy de acuerdo, pero ¿de acuerdo con qué? ¿Qué es lo que estamos reformando? Eso yo no lo sé. ¿Usted lo sabe? Sí, pues ha habido el Congreso ha aprobado una ley, ¿no?, una resolución en la que establece ya prácticamente cómo hacerlo, pero no lo ha publicitado, ¿no es cierto? Y entonces, en cuanto a la mayor parte ya conoce cuál es la propuesta de la Junta Nacional de Justicia, ¿no?, que son 7 miembros, que están representados, está presidida por el Defensor del Pueblo, bueno, algunos etcétera, conocen, ¿no? Yo creo que la mayoría no la conoce. No la conoce. Ahora vamos al otro problema. Entonces, un poco la idea es que el Estado impida de que se establezca un monto mínimo o máximo en la que se pueda invertir la actividad privada apoyando a las campañas, pero siempre bancarizadas. Y una menor cantidad de dinero en la que no es necesario bancarizarlo, ¿no? Bien, y también se ha establecido que el Estado continúe subsidiando, porque también lo remite a la ley existente, que más o menos es un promedio de 4.15 soles por voto, sobre el voto que han sacado los que han participado, ¿no es cierto? Y entonces ahí tenemos una gran desigualdad, pues los que tienen la fuerza popular, que tiene una gran mayoría y que es la que menos dinero necesita,
pero los demás, y los que no han participado, ¿cuánto se les van a pagar? ¿Con qué van a hacer sus campañas? Entonces, en realidad suena bonito, pero yo creo que todo debería pasar, y hay una cosa más importante, que continuamos sin penalizar el asunto. Claro, o sea, estamos regulando, finalmente las cosas estarían muchísimo más parejas si es que estuviéramos pues como en los países nórdicos, ¿no es cierto? O sea, ahí nada, el Estado les da a los partidos y todos hacen la campaña igualita, o sea, todos tienen la misma cantidad de spots, todos tienen, ¿no? Eso es más o menos el asunto, ¿Qué? Pero acá no estamos. Los candidatos son gentlemen, son modernos, son honrados, son producto de su sociedad. Acá comenzarían a haber una proliferación inmensa de partidos, más de lo que yo hay, y me lo guardo como bolsillo tipo el millón de Soros, ¿no? Me da el Estado y me lo guardo y no hago propaganda. Entonces, ese es el otro problema, ¿no? Pero, en verdad, como decíamos, las leyes tienen que normar nuestra propia realidad. Y entonces, acá la ley será simplemente un saludo a la bandera, como viene siendo hasta la fecha, si es que no se penaliza su incumplimiento. Pero si no es delito, simplemente es una falta administrativa, ¿sí? ¿Cuándo la vas a pagar? Y el asunto es, ¿podemos seguir penalizando? Porque lo discutíamos fuera de cámaras. Hay cosas que, o sea, por ejemplo, yo decía, ¿no? O sea, hay autoridades que tienen que tomar una decisión. O sea, elegimos a un alcalde y no se le puede mandar a la cárcel por tener mal gusto, pues, ¿no? O por errores. Los políticos cometen errores. Entonces tampoco todo se puede perseguir, todo se puede penalizar, y estamos llegando a esos extremos, ¿no? Yo ponía el ejemplo, es como que se metieran a mi casa a robar y me fracturaron la puerta, y la solución que yo hago es tapiar la puerta. Entonces, el asunto es que no entren ladrones, no que yo no pueda entrar y salir de mi casa, ¿no es cierto? Sí, en verdad que ahí se está penalizando cosas que no debieran penalizar, que al contrario deberían despenalizarse, y se está omitiendo, todo el mundo sabemos por qué. ¿Por qué los partidos políticos no se ponen su propio cascabel? Porque simplemente una falta, nunca se ha visto un partido político que pague una multa. Jamás. Nunca, jamás. Y peor si la ganas, si es el que gana. Y había dispuestos a pagarlos. No, yo digo la ley, total, pago 3 millones si es por mi hijo para que salga elegido, ¿no? Acuña, ¿no? Entonces, pero el día que penalices, porque eso es lo que en este momento, hasta que la sociedad reaccione, hasta que la gente, que los candidatos se comiencen a filtrar, que haya temor a esta ley, que ya haya conductas honorables en la ciudadanía, en las personas que pretenden representar a la sociedad, hasta ese momento, cuando ocurra ya esto, que ya se estén educados por la ley porque tiene la amenaza de un delito, entonces en ese momento eliminaremos la ley. La pena. La pena. La pena. Pero es que es eso, nuestra realidad es esa, desgraciadamente, ¿no es cierto? El peruano es raro verdaderamente. Si vamos a Arica, vamos a ver que hasta el control de Tacna son unos salvajes, los choferes hacen lo que les da la gana. Pasan a Chile y son unos gentlemen, caballeritos, todo. No tocan bocina. No tocan bocina, son respetuosos, regresan y son otra vez los salvajes. Es decir, son las mismas personas que están en diferentes lugares, pero ¿por qué? Porque el entorno social y el entorno legal hace que sean temerosos. Y eso vamos a tener que necesitar. Vamos a una pausa comercial. Cuando regresemos tocamos las 2 siguientes preguntas. Son 4 preguntas que nos van a hacer junto con la elección del gobernador que tenemos en segunda vuelta. Tras la pausa seguimos en modo avión. Estamos de regreso en el programa, estoy con Jorge Manrique. Jorge Manrique es abogado constitucionalista. Bueno, sigamos con las otras 2 preguntas del referéndum. ¿Aprueba la reforma constitucional que prohíbe la reelección inmediata de parlamentarios de la República? Ahí viene, dice, ¿parlamentarios dice? Sí, parlamentarios de la República. Muy bien. Entonces, el asunto que esta pregunta con la otra está un poco
digamos, diga la siguiente, que la leo. Aprueba la reforma constitucional que establece la bicameralidad en el Congreso de la República. Vamos a ver cómo la ha desarrollado el Congreso, ¿no? Entonces, acá dice esto, la reelección de los parlamentarios. De entradita diríamos lo siguiente, ¿no? Dice, señor, una gran mayoría del pueblo dice, no, es que se vayan todos, ya que no haya reelección inmediata, que no haya reelección inmediata. Y los otros dicen, no, señor, siempre es necesaria la experiencia. Entonces, si nosotros sacamos un poco y miramos, y además dicen, señor, los que han sido reelegidos son el 10%, de 130 a 13, o sea que 13 no son nada, ¿no? Pero yendo al fondo yo diría, normalmente la doctrina piensa de que debe siempre haber reelección, pero decíamos la doctrina que se basa en realidades ajenas a la nuestra. Yo me pregunto, ¿este Parlamento con estos miembros que están 30, 40 años, es un Parlamento digno? ¿Es un Parlamento ejemplar? ¿Es un Parlamento moderno? ¿Es un Congreso deseable? No, definitivamente no. Es un Congreso que no tiene vergüenza, que se suben los sueldos cuando quieran, se dan todas las gollerías del caso, están al margen del interés público, que es lo más, para eso han sido elegidos, están en una serie de trapisondas en su enorme mayoría. Si nosotros, la gente no lo califica pésimamente mal porque sabemos lo que están haciendo, son ignorantes, son mal preparados, un gran número son delincuentes incluso, han llegado por su dinero, por sobornos en la forma más terrible. Y vamos a decir, esa es la crisis del Parlamento en este momento. Entonces, ¿qué va a pasar? No va a pasar nada si decimos, señor, ustedes no vuelven a ser electos en el periodo inmediato superior. ¿Qué beneficio nos trae eso? En primer lugar, que sanea esta gente que está durante tantos años, 40 años aferrados a la teta del Estado, no permite que salgan nuevos jóvenes, que juegan nuevas jornadas, ni mucho menos. Ellos están ahí con una serie de seguidores que son cúpulas y que son además, un gran número de base, que le llaman que son base, pero que están pudriendo los partidos. Pero esta norma va a traer como efecto que va a haber una renovación. Pero, y hablando de experiencia, y los que no han sido elegidos, ese 90% de los anteriores periodos que no son los que tienen experiencia. Ahora, y no eran tan malos como estos. Yo tengo otra postura al respecto. Yeah. Yo, por ejemplo, no estoy en contra de esto. O sea, yo voy a votar es que es la manera en que se formula la pregunta, porque uno solo puede responder, ¿aprueba la reforma constitucional que prohíbe la reelección inmediata? Yo voy a decir no, pero por otra cuestión. Los ciudadanos solo tenemos el poder cuando vamos a las urnas. Después se olvidan completamente de nosotros. Entonces, yo debo tener el poder como ciudadano de castigar o de premiar. Castigar, no reelegir, premiar, reelegir. Yo me estoy quitando el poder. O sea, Vizcarra está haciendo una pregunta para que yo, el elector, la única vez que tengo posibilidad real de influir en la política, me quite la mitad de mis posibilidades. Si yo quiero castigar, voto por uno nuevo. Pero si quiero premiar, reelijo. Y me está quitando a mí, me lo está recortando a mí. Y yo no pienso dejar que me recorten a mí la única posibilidad real de influir en la política. ¿No es cierto? Por ejemplo. Entonces, esa es mi postura. ¿No claro, es claro. Pero es que, claro, tú naces de una concepción totalmente doctrinaria, idealista de lo que es el partido y la política, ¿no? Eso es lo que debiera ser la democracia. Yo estoy de acuerdo, ¿quién no va a estar de acuerdo? Por supuesto que sí, pienso exactamente como tú. Es el mecanismo que la democracia normalmente contiene para renovar a los representantes. Pero en nuestro país, en este momento histórico, no hay nada de eso. Porque en el listado, en nuestro menú que nos están poniendo gente que no, de un grupo de personas que no funciona como partido, que ha cobrado, que están pagando con orígenes mal habidos y que nos atosigan con una propaganda, y al final de cuentas nosotros no tenemos nada, porque
donde hacen la propaganda es en las grandes masas, desgraciadamente en la población numerosa, que no es leída, que no tiene idea de lo que es la democracia. Ahí están entregando pollos, huevos, regalos y qué sé yo. Y entonces este idealismo se enfrenta con la realidad, con nuestra realidad dolorosa, y frente a esa realidad dolorosa es que tiene que tomarse medidas extremas. ¿Aprueba la reforma constitucional que establece la bicameralidad en el Congreso de la República? Sí, tenemos que ir a la bicameralidad, dijo Vizcarra. Después dijo, no, hay que votar por... Bueno, ¿qué hacemos? La ley, la norma de desarrollo que contiene esta pregunta es engañosa. ¿Por qué? Vamos a ver. La ley que está escondida detrás de la pregunta dice lo siguiente, que en primer lugar ya no son congresistas, ya no son parlamentarios, ahora son diputados y son senadores. Y la ley, la Constitución está hablando de parlamentarios. Entonces no les atiende a ellos, en primer lugar, ¿no? Entonces, en segundo lugar, los que están ahora no son reelectos como senadores. Entonces pueden ser reelectos. Están postulando a un nuevo cargo, no hay ahí reelección. Y el otro también, el nomen juris, ¿no? Yo fui congresista, ahora voy a ser diputado. Claro, tampoco soy reelecto. No es el mismo nombre, claro. Así sean sinónimos. Claro, ya después se da para el próximo. No tiene efecto retroactivo, siempre se las ingenian, ¿no? Y finalmente, cuando se diseña el Parlamento, dice, la Cámara de Diputados es la que tiene como atribución censurar y negar la confianza a los parlamentarios. En consecuencia, solo el Ejecutivo podrá disolver la Cámara de Diputados. Más no la de senadores. Los senadores nadie lo toca. Y entonces, este es un mecanismo, en realidad se distorsiona todo el mecanismo que había de mutuo control y recíproco control, con pesos y contrapesos, entre el poder legislativo, llámese unicameral o bicameralidad, con el poder ejecutivo. El asunto es que nosotros no tenemos claro, hablo de los electores en general, de las funciones de una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores. Porque, por ejemplo, las cámaras de diputados proponen las leyes, no proponen leyes los senadores simplemente después revisan esa propuesta y la terminan de aprobar o no. Los diputados no eligen, por ejemplo, al defensor del pueblo, por ponerlo así, sino son los senadores y cosas por el estilo. Y eso no nos los han explicado y nos están llevando a votar como a corderitos, ¿no? O sea, y Vizcarra cree que podemos votar como él quiere y en el Congreso de la República creen que pueden modificar las cosas para su conveniencia. O sea, a mí me parece poco pertinente el haber hecho a la loca esto, ¿no es cierto? Creo yo que se ha distorsionado todo por el Congreso, porque nos están preguntando algo y nos están escondiendo lo que tienen bajo la manga, porque nosotros de buena fe, el poblador dirá, bueno, sí, necesitamos una cámara de reflexión, siempre ha habido la Cámara de Senadores, necesitamos que alguien revise las leyes con más calma, no va a haber la captura que hay ahora terrible de un poder del Estado, se va a resolver nuestro problema. Me parece que sí, ¿no? Y la mayor parte del mundo tiene este sistema. Bueno, pero detrás de esto hay un petardo pues grandote, ¿no? Que tampoco lo estamos viendo. Que no lo vemos porque no lo dicen, ¿no? Cómo lo ha desarrollado. Y entonces, como lo que busca es eludir la posibilidad de que se disuelva al Poder Legislativo, digamos que le pongamos ese nombre, por el Ejecutivo cuando haya un abuso extremado de sus atribuciones, entonces es que Vizcarra ha dicho, ya no. Entonces, sacrifico la doble cámara, pero déjenme con el arma para defenderme. Yo no creo que Vizcarra tampoco esté muy convencido de esas cosas. Muchísimas gracias, el tiempo nos ha ganado. Ha estado con nosotros Jorge Manrique, constitucionalista. Nos reencontramos mañana en Modo Avión.